¿Quién fue la esposa de Caín? Es una pregunta que ha dejado desconcertados a las miles de personas que se la han planteado. Pero no es el único hecho contradictorio. El relato afirma que Caín era pastor y Abel agricultor, cuando se sabe que los primeros hombres vivían de la caza, la pesca y de los productos que espontáneamente producía la tierra. La domesticación de animales surgió hacia el año 10.000 AC y la agricultura en el año 8.000 AC. Además, Caín y Abel se describen como personas profundamente religiosas que ofrecían sacrificios a Dios. Pero fue en el monte Sinaí, cientos de miles de años después, cuando Dios le ordenó a Moisés que el pueblo le ofreciera los primogénitos de los rebaños y las grasas de los animales. ¿Cómo podía ofrecer Abel lo que aún no estaba mandado? Más adelante Caín invita a su hermano a salir juntos al campo, pero ¿acaso habitaban ya en ciudades, cuando no existían más que ellos dos y sus padres? La ciudad más antigua descubierta hasta el momento es Jericó, que data del año 9000 a.C., y para esa época, Caín y Abel ya habrían desaparecido cientos de miles de años atrás. Como estas, existen muchas otras inconsistencias en el relato. Pero regresemos a la pregunta inicial: ¿quién fue la esposa de Caín? Muchas son las respuestas que se han proporcionado: que se casó con una hermana, con su mamá, con una sobrina y hasta con una extraterrestre. El error de estas respuestas es que hacen una lectura histórico-literal de un texto que no tenía la pretensión de serlo. Para averiguar el porqué de tantas incoherencias, debemos saber cómo se compuso el relato. En el estado actual de las investigaciones, se afirma que la narración pasó por 3 etapas sucesivas antes de entrar a formar parte del Génesis. Al principio era un relato popular, transmitido oralmente e independiente del de Adán y Eva. Allí se narraba la vida de un antiguo héroe llamado Caín, que vivió en una época ya avanzada de la humanidad. Por eso se habla de ciudades construidas, de un culto a Dios desarrollado, de naciones enteras que poblaban la tierra, y se mencionaba la agricultura y la ganadería. La historia comenzaba con el nacimiento de Caín, y cuando el niño se hizo grande, se convirtió en el fundador de una famosa tribu beduina llamada de los Cainitas, que habitaba en el desierto al sur de Israel. La historia incluía también su casamiento, quizá con alguna de las muchas jóvenes pertenecientes a los clanes que por entonces habitaban en el desierto, y también el nacimiento de su hijo Enoc. Esta era la historia que los cainitas contaban de su fundador, Caín, muy conocida por entonces entre sus vecinos los israelitas. En efecto, a ellos les llamaba la atención el hecho curioso de que tales beduinos vivieran en pleno desierto, apartados de las tierras cultivadas, y que por no encontrar en sus áridos territorios los medios suficientes de subsistencia, se dedicaran al pillaje y al saqueo. Se preguntaban por qué los cainitas llevan una vida tan penosa y errática lejos de la tierra prometida y bendecida por Dios, y se respondían que se trataba de un castigo de Dios, que los había condenado a vivir errantes por algún delito cometido por su fundador. ¿Qué clase de delito? No lo sabían, pero como los cainitas asolaban permanentemente los cultivos de sus tribus hermanas de raza, imaginaron que el delito de Caín era contra su hermano. Y como los cainitas adoraban al Señor, igual que los israelitas, pusieron en el relato que Caín ofrecía al Señor sus frutos. Estos beduinos eran famosos por las terribles venganzas que perpetraban contra quien mataba a uno de sus miembros. Por eso, añadieron en el relato: cualquiera que mate a Caín lo pagará 7 veces. Es posible que manifestaran externamente su pertenencia a la tribu por medio de un signo o tatuaje. Por eso, el texto refiere que Caín tenía una señal, para que nadie que lo encontrase lo atacara. Para completar el relato, faltaba aún un detalle: agregar la figura del hermano asesinado. De este modo, situaron en la narración a Abel, el hermano que faltaba. Es así como esta historia entró en una segunda etapa. A aquel legendario héroe llamado Caín, fundador de los cainitas, la tradición hebrea lo fue convirtiendo poco a poco en un fratricida castigado por Dios a vivir errante. Tiempo después, en épocas del rey Salomón, la historia de Caín pasó a una tercera etapa. Un anónimo escritor judío que la conocía se dio cuenta de que ofrecía muchas posibilidades. Este labrador, expulsado de la tierra cultivable y condenado a vagar errante para siempre,
servía para profundizar la explicación sobre la presencia del mal en el mundo, y con algunos retoques resolvió agregarla a continuación del relato de Adán y Eva, a pesar de las incoherencias con las que quedaría, como el hecho de que aparezca tomando mujer cuando ahora Caín era la tercera persona de la humanidad. Es que ante la angustiosa pregunta sobre el por qué existe el mal, por qué hay sufrimiento, por qué los hombres deben soportar tantas penurias, nuestro autor había respondido con la historia de Adán y Eva, porque el hombre ha desobedecido a Dios comiendo del fruto prohibido, ha preferido su propia voluntad a la del Creador y cortó relaciones con él. Sin embargo, este diagnóstico era aún insatisfactorio. Nuestro autor lo sabía. Decir que solo cuando el hombre peca contra Dios se produce un desorden en el mundo era decir la mitad. En cambio, con la historia de Caín, condenado a una vida penosa y dura por faltar contra su hermano, pudo completar su enseñanza, diciendo que el mal también va creciendo en el mundo por los delitos contra los demás hombres. Por ello, al hablar de Abel, destaca con insistencia su condición de hermano, que es lo único que le interesa, como si quisiera enseñar que todo hombre, cualquier hombre, por formar parte de la humanidad, es hermano del resto de los hombres. Con el relato de Adán y Eva, el escritor sagrado explicaba que el mal en el mundo dependía de las relaciones del hombre con Dios. Con el relato de Caín y Abel, en cambio, completa la información y añade que el mal no nace únicamente por una ruptura del hombre con el Creador. Existe, por tanto, como un segundo pecado original, es el de la ruptura de relaciones con el hermano. Por eso en la narración de Adán y Eva es la voz de Dios la que advierte a los primeros padres que han pecado. En cambio, en la de Caín es la sangre de Abel la que lo acusa. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. La pregunta de con quién se casó Caín, por tanto, no tiene ninguna importancia. Este era un dato que pertenecía al relato primitivo y que quedó descolocado al ser insertado aquí. Lo importante era su mensaje. La enseñanza de la historia de Caín es realmente revolucionaria para su época. Pretende dejar sentado que el crimen contra el hermano es tan grave como el delito contra Dios, que la responsabilidad del hombre para con su prójimo es la misma responsabilidad que tiene frente a Dios. La leyenda de Caín, insertada a continuación de la de Adán y Eva, fomentó la enseñanza del respeto al hermano, con el mismo afán con el que se respeta a Dios.